¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Bienvenidos a esta edición número 972 de estas buenas razones a través de las pantallas de Santa Cruz Telecanal. Santa Cruz Telecanal, eso es en la señal aérea, televisión pública, señal número 11, no se olvide. Santa Cruz Telecanal y a través también de la señal de Santa Cruz Telecanal por la empresa transportadora de cable Mundo Pacífico. Mundo Pacífico, señal 2, Placilla, Nancagua, San Gregorio, Chepica, Cunaco, Santa Cruz, Palmilla Centro y el Huique. Y por si fuera poco, Chepica Televisión también para nuestros amigos de Chepica. Ya vamos a estar con el concejal del pueblo, yo lo creo. Con Luis Serpa vamos a estar en los próximos programas, estimados televidentes, conversando con él. Y el saludo a través de Chepica Televisión para nuestros amigos en la vecina comuna. Y estuvimos la semana recién pasada con el director de la radio de Chepica, una de las radios de Chepica, con Juan Briceño Rosas, hablando de radio. Yo me acuerdo y les decía y les contaba, estimados televidentes, que cuando me quería acordar o hablar de radio, traía a mi viejo que ahora el 18 de marzo, Jorge Villalón Gamboa, va a cumplir un año fallecido. Y que por esas cosas de la vida, me recuerdo que estuvo 10, 12 días antes de fallecer aquí, en este set, y por esas cosas que uno de repente se pone a pensar, se vino a despedir Jorge Villalón Gamboa, que revisábamos hace algún tiempo las ediciones pasadas, porque vamos a cumplir 1000 ediciones por ahí en agosto, estimados amigos, 20 años en octubre, y Jorge Villalón nos acompañó en la edición número 500 y nos decía, ojalá estemos vivos para las 1000, eso fue en diciembre del 2014. Pero bueno, Juan Briceño Rosas, director de la radio FM+, estuvo junto a nosotros en la edición número 971. Estamos de vacaciones, estamos en este verano 2023, ha habido de todo en este verano, estimados televidentes, y poco a poco la sociedad se ha ido acostumbrando a desconfinarse, por llamarlo de alguna manera. COVID-19 al mundo entero le trajo un problema y un dolor de cabeza, y esos dolores de cabeza muchas veces se traspolaron a esa vida cotidiana. Nos acostumbramos quizás a estar encerrados o no nos acostumbramos a estar encerrados. ¿Cómo ha sido quizás el reaccionar emocional, psicológico que hemos tenido los seres humanos, al menos aquí en nuestra zona, en nuestra ciudad? De eso quiero hablar en esta oportunidad, estimados televidentes. He invitado a un amigo de toda la vida, de esos amigos que en las buenas y en las malas siempre son, y en más de alguna oportunidad también lo he tenido en ocasiones especiales en las buenas razones. Este psicólogo y querido por todos, Alejandro Mujica Matas. Alejandro, gusto de saludarte y bienvenido a las buenas razones. El gusto es mío, Max, una vez más en el mítico, el legendario Buenas Razones, extraordinario, y un gusto estar acá, como siempre. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Bien, la familia, sí, el trabajo, bien, sí, todo bien. Estas vacaciones, bien, ¿ha habido vacaciones o no hubo vacaciones? Sí, en enero. ¿Ya? Y volví ahora finales de ¿Sí? enero, a empezar febrero y ya después seguir ya todo el año. Todo el año. En invierno, las vacaciones de invierno ya y me tomo otra semanita, pero bien. Alejandro Mujica Matas, este psicólogo, estimados televidentes, que trabaja en el CEFAM, en el Centro de Salud Familiar. Alejandro, para ir, porque tengo que ir a saludar a nuestros patrocinadores, para ir ya entrando en la conversación, ¿ha habido un remesón, por llamarlo de alguna manera, tú eres el especialista, un remesón emocional en cuanto a la parte, bien digo, emocional de la gente post-pandemia? Lo que pasa es que post-pandemia se pueden apreciar diferentes manifestaciones en cuanto a la salud mental, ¿no? Por un lado, claro, hay personas que les afectó la pandemia de diferentes maneras, ¿no? Como tú decías, por el confinamiento, el encierro, y más que eso, por el gatillamiento de una emoción que es básica en nosotros, ¿no? Y evidentemente nos permite afrontar el peligro que es el miedo, ¿no? El miedo obviamente a ser contagiado, principalmente, ¿no? Entonces el miedo como emoción es adaptativa, ¿no? Nos sirve a enfrentar el peligro. Por lo tanto, frente a una situación como esta, surgen muchas interrogantes, ¿no? Me iré a contagiar, si irá a contagiar a un familiar mío, me da miedo salir, ¿no? ¿Qué hago aquí dentro de la casa? Digamos, no estoy acostumbrado a estar dentro de la casa porque
ahí difiere mucho en personas. O sea, hay personas, por ejemplo, que son caseras, sí, claro, que viven dentro de su casa, pasan mayor tiempo en su casa y no tienen mayor dificultad, ¿no? Pero la dificultad del confinamiento, por ejemplo, fue para las personas que tuvieron que, obviamente, encerrarse y con este temor, con este miedo de, chuta, me iré a contagiar. ¿Qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar? Y eso fue fundamental. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Déjame saludar a nuestros patrocinadores, estimados televidentes, en este 22 de febrero, ya llegando a las postrimerías de lo que es este segundo mes del año, invitándoles a quedarse en la sintonía. Y por tantas ediciones, por 972 ediciones, para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Son las buenas razones, estimados televidentes, Santa Cruz Telecanal, Chepica Televisión, en Mundo Pacífico, señal número 2 y nuestras plataformas digitales, Buenas Razones en Facebook o Buenas Razones también en YouTube y a la Guaite sin censura también en Facebook. Desde Santa Cruz, desde este gran valle de Colchagua, ya se viene la vendimia, esperamos estar ya pronto con la vendimia, estos vinos y estas cosas ricas que esta tierra... gracias a Dios ha sido bendecida con estos mostos, porque para mí, digan lo que digan, uno de los mejores vinos del mundo se producen aquí en esta tierra. Por Dios que tenemos vinos ricos, Alejandro, aquí, buenísimos vinos. Viejo querido, fue un golpe para la humanidad, fue un golpe para que tú decías, para nosotros que a lo mejor pasamos en la calle, trabajando, haciendo, pero quedarte encerrado 24 horas, 24/7, una semana, un mes, un año y estar ahí con el temor. Alejandro, me imagino que eso es terrible. No, obviamente que es algo que eleva los niveles de estrés, ¿no? Y el estrés es nuestra respuesta al alarma biológica enormemente, ¿no? Evidentemente, y como te decían antes, gatilla la emoción del miedo, ¿no? Entonces fue algo terrible para todos, ¿no? Porque en el fondo no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? No conocíamos este virus, no sabíamos nada de él, ¿no? En el 2020. Entonces había mucha incertidumbre, mucho temor y nunca habíamos vivido una pandemia así, ¿no? O sea, jamás, nunca que yo recuerde, ¿no? Ni siquiera la peste española, ni siquiera fue eso, porque no existía la tecnología que hay ahora. Exactamente, no existía la tecnología que hay y por ende confinamiento así como el que vivimos en el 2020, que yo recuerde, no ha existido. Por lo tanto, fue un cambio a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral también, muy relevante, ¿no? Pero fundamentalmente lo que más marcó en las personas, y que lo comentan ahora, ¿no? Fue el miedo y la incertidumbre. La incertidumbre. Claro. La duda mata. Claro. Siempre está, porque la incertidumbre es duda. Exacto. El no saber. Y eso se va prolongando y va gatillando emocionalmente, me imagino. Claro, la incertidumbre obviamente te va gatillando dudas, te va gatillando temores, ansiedad, que la ansiedad es la preocupación mental constante. Por lo tanto, tú pasas, ¿no? Activado, ¿no? Ya. Alerta, claro. Porque esa es la función del estrés, de nuestra respuesta al alarma biológica, o sea, avisarnos del peligro. Claro. ¿No? Y ahí evidentemente que, bueno, tú sabes que nuestro sistema nervioso es electricidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, evidentemente que manda señales, ¿ya? Y ahí empieza a actuar nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Que está dentro del sistema nervioso central y obviamente tú sabes que se divide el sistema nervioso parasimpático, simpático. Claro. Y cuando tú activas el simpático, pasas generalmente en alerta. El simpático. Simpático, es el que activa. Ya. Es el que activa, entonces es como apretar el acelerador. El que eleva los niveles. Exacto, entonces cuando tú apretas el acelerador, al final obviamente vas a una velocidad que funde el auto, ¿no? Claro. Entonces, el parasimpático es el que te calma, ¿no? Entonces, el que te equilibra. Exacto. Entonces, esa activación, cuando se mantiene por mucho tiempo, ¿ya?
obviamente que puede generar problemas, porque nuestro cerebro no está diseñado para sufrir, ¿no?, episodios de estrés crónico. ¿No? Vale, o sea, para decir constante. Constante. Para pequeños momentos de estrés, sí. Ya. Nosotros estamos preparados para eso, pero no para estrés crónico. Pero prácticamente esto fue mucho más de un año que estuvimos por eso. Confinados. Exacto. Y ahí, obviamente, que ayudaron mucho las tecnologías, ¿no? Desde lo simple que es el celular, el llamado telefónico, como, obviamente, la telepantalla. La telepantalla, el trabajo, claro. Que podíamos trabajar, evidentemente, mediante los sistemas de teletrabajo, ¿no? Entonces, para poder ayudar a las personas, sobre todo, que estaban mucho más confinadas. Sobre todo personas que vivían, por ejemplo, suponte tú, en departamento. Ajá. ¿No? Porque, claro, cuando tú vives en una casa que tiene un patio, ¿no?, donde al menos salir, claro. Tú puedes salir, ¿no? Claro. Y te puedes relajar, que son fin. Pero personas, por ejemplo, que viven en departamentos o en casas que no tienen patio, es otra situación. Entonces ahí genera mucho más estrés, ¿no? Y eso fue, bueno, y empezaron, no sé si, no creo que sean fenómenos, sino que actitudes, modos, maneras que de repente, bueno, al estar en la casa, todos encerrados, confinados, quizás pidiendo comida, ¿no?, yendo al supermercado una vez a la semana para abastecerte, en fin. Todo eso fue provocando dentro del grupo familiar o de las personas con las cuales viven esos, ¿cómo lo diría yo? Esos roces, puede ser, Alejandro, o esas maneras de que a lo mejor no conocíamos, de irnos, no sé, conociendo, yo desconozco, pero nadie, creo yo, que no acusó el golpe. Claro. O sea, eso nos obligó a reorganizarnos, ¿no?, en las funciones, los roles, los tiempos. Y evidentemente que, claro, en las familias más disfuncionales, o sea, que no se relacionan bien, que tienen problemáticas, evidentemente que fue mucho más dramático, ¿no? Claro. Porque ahí cómo te coordinas con alguien con el cual no te llevas bien. No Entonces ahí había que reparar, ¿no? Y ahí está la ayuda correspondiente. Las familias que funcionan bien, evidentemente quieren reorganizarse, pero pasó en muchas familias que, por ejemplo, estaban contagiadas y por el miedo, ¿no?, a contagiarse, evidentemente quedaban aisladas. Claro. Entonces ahí surgían los apoyos, ¿no?, fundamentales de instituciones, que son de vecinos, ¿no? Fue muy, muy importante la ayuda de los vecinos, para abastecer a estas personas que no podían, obviamente, porque estaban todos en cuarentena. Claro. Entonces no podían salir a la calle. A la calle. Una, por el temor a contraer a contagiar también. Y a contagiar. Claro, exactamente. Entonces era un doble temor, digamos, de contagiar o de ser contagiado. Entonces, y aparecieron distintos fenómenos, te digo, los estudiantes, los chicos, sí, muchos se rezagaron, en fin, muchos ya no quiero más, no quiero ver más la tele, que por qué no puedo salir, sobre todo los niños. Claro, lógico. Sobre todo los niños. Obviamente que, claro, efectivamente el encierro para los niños y los adolescentes es mucho más dramático porque ellos están acostumbrados a jugar, ¿no?, los adolescentes a salir, ¿no?, a juntarse con sus amigos, y acá tenían que estar encerrados, confinados. Claro. Alejandro, entonces, ¿y cuáles son los fenómenos que más se dieron? Pues no sé si fenómenos llamarlos, o las conductas, los modos que más bueno, creció el estrés, eso no cabe duda. El estrés fue una cuestión que pegó en muchas partes. O sea, lo que yo he podido ver dentro de la clínica, lo que más aumentó, fueron problemas, digamos, que ya existían y que se agudizaron, y obviamente las alteraciones por ansiedad, ¿no? Sobre todo alteraciones por ansiedad, que eran muchas veces desembocadas en crisis de pánico. Los ataques de pánico. ¿No? Entonces, el ataque pánico es una reacción emocional intensa, que es muy desagradable, ¿no?, porque es la sensación de muerte en la persona, ¿no? Y lo que ocurre ahí, como te hablaba antes, ¿no?, cuando aumenta el nivel de estrés, ¿no?, las glándulas suprarrenales liberan las dos hormonas típicas del estrés, que es el cortisol y la adrenalina. Las libera las dos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando queda en el torrente sanguíneo, ¿no?, por ejemplo, cuando la persona está con temor, con miedo, con incertidumbre, puede generar un ataque de pánico y la persona no sabe lo que le está pasando, ¿no? Entonces se le acelera el corazón, una taquicardia, se le coloca el nudo en la garganta, se agudiza la vista, se rigidizan los músculos, porque todo eso provoca la adrenalina en el organismo. Alerta, ahí. La alerta, y la persona no sabe lo que le está pasando, ¿no? Entonces, como se le acelera el corazón mucho, piensa que le va a dar un ataque, ¿no? Entonces muchas veces las personas, cuando no saben manejar los ataques de pánico, caen desmayados
obviamente, y eso se dio mucho. En algunas personas, ¿sí? Claro. Sí. O sea, la mayor consulta clínica, por lo menos en mi caso, son alteraciones por ansiedad y muchos de ellos tienen crisis de pánico. Algunos son crisis leves, otras más intensas, otras más intermitentes, otras más seguidas, pero eso fundamentalmente. Eso fue en el transcurso, una de las tónicas que se dieron dentro del confinamiento. Sí. Porque después viene el fenómeno que paulatinamente empezamos a volver, entre comillas, a la realidad, porque el virus sigue presente. Sí. Por ahí yo leía, te digo, que van a tratar de conseguir, vamos a tener prácticamente que vacunarnos, y esto no es oficial, pero lo que se comenta y lo que se encuentra uno por ahí en una lectura, que a lo mejor vamos a tener que tener una vacuna que hay que ponérsela como la de la influenza todos los años, porque no hay una cura en este minuto. Mira, China hasta hace poco está soltando el Año Nuevo Chino, a comienzos de este año, celebraron el Año Nuevo Chino, y los chinos que estén protestando porque no los dejaban salir. Claro. Te das cuenta que ahí es la cuna del virus, de ahí aparece. Y eran millones y millones de chinos que estaban confinados. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, pero se empieza a volver, entre comillas, digo yo, a la realidad. ¿Y cómo ha sido esa vuelta? ¿Cuál es la mayor consulta? Lo que tú dices, ¿la ansiedad? Sí, ¿o todavía hay mucha gente con temor? Sí, no, o sea, obviamente el temor siempre está. Mientras el virus esté rondando, siempre va a estar. Ajá. Porque siempre va a estar la incertidumbre, chuta, no me habré contagiado, habré tocado algo, ¿no? Entonces, aumenta la alerta siempre frente a eso, pero ahora es mucho menor que el 2020, evidentemente, claro. Porque ya conocemos un poco más del funcionamiento del virus, ¿no? De las medidas de precaución, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la gente es muy responsable, por ejemplo, en salud, yo veo siempre la gente con su mascarilla. Y eso está por decreto. Siempre, claro, todos los recintos asistenciales hay que usar la mascarilla, en todos. Pero yo me he dado cuenta que acá, por ejemplo, la gente es muy responsable, ¿no? Acá. Pero hay que considerar también, y no estoy en contra, estoy muy a favor de lo que estás diciendo, pero hay que considerar que también Chile fue un país, uno de los pocos países, incluso destacó en el mundo, del manejo de la pandemia. Sí, claro, sí. Las vacunas, aquí Piñera, hay que reconocerle al gobierno de Piñera que eso lo hicieron bien. Yo me acuerdo que en la Navidad del 2019 o el 2020, aquí se estaba vacunando, empezó a vacunarse. Mira lo que pasó en Perú, mira lo que pasó en países cercanos que no tuvieron la posibilidad, lo que pasó en Argentina. Sí, claro. ¿Te das cuenta entonces, Alejandro, y cómo es esa vuelta a la realidad, a la normalidad, entre comillas? Claro, ahí ese es un proceso adaptativo, ¿no? Que dura un tiempo, ¿no? Dura un par de meses, quizás, en fin, en donde la persona vuelve a funcionar, ¿no? Con ciertos cambios, evidentemente, a nivel laboral, a nivel familiar, incluso a nivel social, pero ya más adaptado, más tranquilo. Se empieza a tomar más confianza. Sí, por supuesto. Pero no hay que, ¿cómo lo planteo? No hay que exacerbar esa confianza. O sea, relajarse tanto. Claro. Claro. Obviamente que las medidas de precaución se relajan un poco, pero no un 100%, digamos, sino que siempre hay que tener ciertos cuidados. Lavarse las manos, o sea, si uno va al supermercado, por ejemplo, claro, ahora sin mascarilla, pero igual mantener la distancia, como uno toca cosas, claro. Lo ideal es llegar a la casa a lavarse las manos. Claro, evidentemente que son medidas de precaución que todavía están, pero no tan exacerbadas como hace un año atrás. Claro. Hace un año atrás, yo me acuerdo, con el 20, el 21, después del 22, estamos en el 23, que pareciera que estuviéramos en el 22, imagínate. Y esto no está tan lejano. No está tan lejano. Se ha pasado, digamos. Volando el tiempo. Claro. Pero Alejandro, y ahora que estamos en esa normalidad, entre comillas, ¿sigue estas consultas por ansiedad? Sí, pero no tanto por pandemia, sino que son otros estresores, como nosotros digamos, otros gatillantes. Los estresores son las problemáticas que las personas tienen, digamos, y ahí obviamente que, claro, va un sinfín de cosas, disfunciones intrafamiliares, problemas laborales de repente, ¿no? Pero por pandemia mucho menos, ¿no? Ya no está ese miedo que había antes. Por Dios, digamos, que es importante, Alejandro, estar equilibrado en la salud mental, ¿eh? Sí, claro. Por Dios, que es importante, viejo querido. Sí. ¿Por qué? Porque si todos pensamos que estamos enfermos porque no nos duele nada. Claro, porque generalmente asociamos una enfermedad aquí a algo físico, algo que te duele. Claro. Pero cuando la azotea, como digo yo, aquí arriba la cuestión no está bien amoblada, por Dios que te vas tropezando con muebles y vas de tumbo en tumbo y de entre comillas, de fallo en fallo. Sí, claro.
¿A qué se debe eso, Alejandro? Muchos factores, me dirás tú digo yo, pero es un mundo muy, muy impresionante, estamos viviendo una era muy exigente, mucho consumismo, quizás, no lo sé. Más que eso, digamos, es cómo las personas organizan y planifican su vida, ¿no? Y evidentemente que ahí, por ejemplo, una de las medidas que se tomaba para disminuir los niveles de estrés, de ansiedad en pandemia, en el confinamiento, en ese encierro, era organizarse y planificarse en actividades placenteras, ¿no? Que en el fondo es una combinación entre actividades de responsabilidad, ¿no? Y actividades placenteras, ¿no? Entonces, organizar y planificar el día en base a eso te permite tener un día más bien dinámico, no tan estático, no tan rutinario, porque se ha visto que la rutina agobiante, ¿no? Y el confinamiento evidentemente que predispone a eso, ¿no? a la rutina. Cuando la rutina empieza a agobiar, hace aumentar de nuevo el nivel de estrés. Entonces hay que tener un día más dinámico, en donde tú le metes, dejas las actividades de responsabilidad, porque eso te mantiene alerta, te mantiene bien, te mantiene, ¿no? bastante activo, no tan pasivo, pero hay que meter actividades placenteras también. Y las actividades placenteras, evidentemente que ahí depende de cada cual, ¿no? O sea, así como hay personas que les encanta, disfrutan leer, hay otras personas que no les gusta leer. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces ahí depende mucho de los gustos personales en cuanto a las actividades que tienen que elegir para organizar y planificar el día, ¿no? Entonces esa es una medida de prevención muy buena, ¿no? Que sirve muchísimo para disminuir los niveles de estrés. Y esas actividades placenteras obviamente no significa que uno las tenga que hacer solo necesariamente, sino que pueden ser con otras personas. Estamos viviendo una era muy, creo yo, no sé, muy rápida, muy exigente, muy mecánica incluso, porque de repente no nos damos cuenta, pero hacemos todo desde que nos lavamos los dientes automáticamente en la mañana, una vez que salimos de la ducha, nos lavamos los dientes, vamos al trabajo, que vamos a colación, que volvemos al trabajo, son las 5:30, 6 de la tarde, y todo es muy mecánico. A ese ritmo hay que como ponerle un quiebre en el buen sentido de la palabra. Un quiebre en el buen sentido de la palabra, esas cosas dinámicas que dices tú, placenteras. Claro, esos horarios evidentemente que te provocan una rutina que te permite funcionar, ¿no? Y ese, o sea, obviamente ahí, ese funcionamiento, ¿no? De alguna manera tú tienes que aliviarlo con estas actividades placenteras. Claro. O sea, por ejemplo, tú sales de la pega y ojalá desconectarse. Total. Ojalá. Deja el trabajo, cerraste, llegaste a tu casa, ya es otro mundo, es otra realidad. Exacto. Es otra situación. Claro. Porque tu azotea tiene que estar ahí, pues. Eso es lo ideal. Por eso que una buena organización y planificación de las actividades, ya combinadas entre actividades placenteras, actividades de responsabilidad, dentro de un tiempo disponible, o sea, administrar bien el tiempo, es fundamental para disminuir el nivel de estrés, ¿no? De todas maneras. Hay que entender que la salud mental, Boya, que es importante. Yo creo que yo el otro día conversaba con una persona que había tenido una desilusión y me dijo algo que me quedó gatillando. Te lanzo la respuesta, te lanzo la pregunta para ver si en el próximo bloque lo desarrollamos. Es muy conveniente cerrar círculos cuando el afecto se rompió o la confianza se rompió. Cerrar el círculo, porque primero, y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo de mi padre, entre paréntesis, el primer amor que uno tiene que tener en la vida es el amor propio. El amor propio, el amor, te digo, por uno mismo. Y eso no entra en el narcisismo, eso no entra en la egolatría ni cosas por el estilo. Sino que la autopreservación, la autoconservación, el autodefenderte. Claro. ¿O estoy equivocado? No, bien. No, súper bien. O sea, de hecho, la autoestima, ¿no? Que es el quererse uno mismo. Exacto. Es el combustible para nuestro sistema afectivo emocional, ¿no? Y evidentemente que como somos únicos y irrepetibles, ¿no? Evidentemente que tenemos que partir por ahí, ¿no? Okay. O sea, la capacidad de amar que nosotros podemos otorgarle, ¿no? A las demás personas, a nuestra familia, a nuestros seres cercanos, amigos, ¿no? Etcétera, evidentemente que parte por nosotros. O sea, si tú no te amas a ti mismo, evidentemente que vas a tener muchas dificultades para poder expresar ese amor, ¿me entiendes? Déjame hacer el corte, déjame para ir desglosando un poquito de la pandemia, porque vaya que es importante, estimados televidentes, la salud digo, emocional. Es Alejandro Mujica Matas, este psicólogo. ¿Cuántos años ya en el Cefano, Alejandro? 24, voy a cumplir ahora, o sea, cumplí el 1 de febrero, 24 años. ¿Cómo pasó el tiempo, viejo querido?
No me he dado ni cuenta. No, pero si yo me acuerdo, nosotros nos conocemos de niños con Alejandro, de niños. Alejandro Mujica Matas, Las Buenas Razones, edición número 972. Vamos al corte y estamos de vuelta.